noche vamos a seguir con nuestro estudio en Segunda de Pedro y vamos a abrir esta carta en el capítulo 2, Segunda de Pedro, y vamos a leer desde el versículo 3, la segunda parte, hasta el versículo 11. Segunda de Pedro 2, del 3 al 11. Lo leo, en este caso, en la Nueva Versión Internacional. Dice: desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos, pues este justo, que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar a los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Padre, una vez más venimos ante ti con la necesidad, Señor, de que tú nos ilumines a través de tu palabra y que en este caso dirijas a Eva para que, Señor, podamos recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pedro quiere advertirnos sobre los falsos maestros para que sepamos distinguirlos. Pedro quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios, tal y como dice en el segundo versículo al principio de la carta: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, y también en el versículo final de la carta, que dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como vimos en el capítulo 1, versículo 21, había unos profetas que hablaron por parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Eran los verdaderos profetas. Pero ahora Pedro nos llama la atención diciendo que también hay otros profetas o maestros que son falsos. Hoy veremos el destino final de estos maestros. ¿Qué piensas si alguien le dice a un no creyente: Dios te ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios quiere que seas prosperado, Dios quiere que ayudemos a los necesitados? Quizá nosotros también en alguna ocasión lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando queremos evangelizar a alguien. ¿Pero es correcto? ¿Es el mensaje del Evangelio? Aunque estas palabras pues suenan muy bonitas, suenan muy agradables, sabemos que no es el Evangelio completo. El primer paso es que una persona reconozca que es pecadora y que está condenada y merece la muerte. Debe haber un arrepentimiento. En Hechos 2, en el primer discurso de Pedro durante Pentecostés, le preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro respondió: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si reconocemos que somos pecadores, Dios nos da una solución a nuestro problema. Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados y gracias a sus méritos y a su obra, ahora estamos en paz con Dios y nos regala la salvación. ¿Cuál es el problema si solo te dicen Dios te ama, Dios es amor?
Dios quiere que te vaya todo bien. Aunque todo esto es cierto, también Dios es justo y santo. Y Él no puede tolerar el pecado. Dios actúa contra el mal. Si tú crees que ya tienes el favor de Dios sin arrepentirte de tus pecados, entonces tu vida no habrá un cambio. Seguirás con la misma manera pecaminosa de vivir. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:7, os es necesario nacer de nuevo, y para ello debe haber un cambio de vida, un arrepentimiento de nuestra vida y nuestra conducta anterior. El problema es que ahora está de moda no decir a nadie que es pecador, ¿no? No se le dice a nadie que es pecador. Suena muy mal eso. Y por eso las personas no saben el destino que les espera. Pablo dijo en Gálatas 1:9, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Cómo son los falsos profetas o maestros? Pues en el versículo 10 nos dice que viven según la carne, no según el espíritu. Se dejan llevar por sus propios deseos, desprecian la autoridad del Señor. Son atrevidos, arrogantes. Las personas actuamos según lo que pensemos, ¿no? Todo empieza en la mente, en el pensamiento, y según lo que pensemos, así vivimos. ¿Qué es lo que hacen los falsos maestros? Pues dicen que hablan por parte de Dios, pero en realidad hablan por su propia cuenta. Introducen herejías de forma encubierta, de forma disimulada, como dicen en el 2:1. O sea, mezclan cosas verdaderas con cosas falsas, distorsionan la verdad. Si a una verdad le añades una pequeña mentira, por pequeña que sea, ya no es verdad. No es el mismo mensaje que dijeron los apóstoles. Dicen lo que las personas quieren oír, no lo que Dios dice. ¿Os acordáis del rey Acab? En Primera de Reyes 22 nos dice que Acab tenía 400 profetas, a los que le preguntó si debía ir a la guerra. Los 400 le dijeron lo que él quería escuchar, que Dios le daría la victoria. Pero estos 400 profetas eran falsos. Pero hubo uno, Micaías, que era el verdadero profeta en ese tiempo, y el único que le dijo la verdad, que Acab perdería la batalla. Los falsos maestros atraen a mucha gente y engañan a cristianos inmaduros o nuevos en la fe. Se dejan llevar por sus enseñanzas. Jesús advirtió en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y también en el 22 y 23 de Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Qué buscan los falsos maestros? Pues quieren más congregantes, quieren más fama, quieren más poder, quieren más ofrendas, quieren más diezmos. Lo que hay detrás es la codicia y la avaricia. No les interesa hacer discípulos de Jesús, sino de ellos mismos. Es como un negociante que quiere aprovecharse de las personas para tener una ganancia. Los falsos maestros pues llevan a los seguidores al desastre y a la destrucción. ¿Cuál es el destino de los falsos maestros? Pues como dice el versículo 3b, la condenación, el juicio de Dios y la destrucción. Dios todo lo ve, todo lo sabe y habrá un castigo. ¿Por qué atraen a tanta gente? Porque son personas que no tienen quizá una base firme. Quizás algún seguidor de un falso maestro diga, a mí me engañaron, me dejé llevar, yo no sabía. Pero no tienes excusa. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6.
Podemos llegar a pensar por qué Dios permite que haya tantas organizaciones que enseñan herejías. Parece que no sean impunes, pero en su tiempo tendrán su castigo por el daño que han hecho. Hoy en día mucha gente cree que Satanás es un invento, que solo sirve para hacer broma, que es un muñequito simpático de color rojo, que tiene alas, un tridente en la mano. Muchos se visten así en carnaval o Halloween, pero pocos se imaginan que Satanás es el dueño de su vida. La mayoría de personas cree que Dios no hace nada, que pueden seguir haciendo maldades con toda tranquilidad porque no les va a pasar nada. Hoy en día hay un rechazo a la idea de que Dios juzgará al hombre. Se piensa que nadie tendrá que rendir cuentas por lo que ha hecho, por lo que ha dicho, por lo que ha pensado a lo largo de su vida. La gente piensa, sé feliz, haz lo que quieras, haz lo que te guste, pero un día se encontrarán delante del trono de Dios. En el párrafo de hoy, Pedro nos pone 3 ejemplos para mostrarnos la justicia de Dios a lo largo de la historia. En el versículo 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, cuando se rebelaron contra Dios, Satanás incluido. Y aunque parezca que campen a sus anchas, tienen un lugar reservado para destrucción, ya tienen un pie dentro. En el versículo 5 leemos que Dios tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo y con el diluvio murieron todos, excepto Noé y su familia. En el versículo 6 nos dice que Dios condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra y todos murieron, excepto Lot y sus 2 hijas. Estos 3 ejemplos que nos pone son argumentos para saber que Dios juzga y castiga a los injustos. Dios es justo y hace justicia. En estos versículos, pues el apóstol nos recuerda que Dios es el juez de todo el universo, no solo de la tierra, del universo entero, y actúa contra el mal, porque va contra su propia naturaleza. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dice, se revela. Lo que quiere decir es que se revela continuamente. Dios ya sabe cómo ir castigando a los injustos, desde ahora mismo, aunque nosotros no lo notemos. A veces se piensa en el juicio de Dios como algo futuro, pero Dios ya está actuando hoy día. Por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro, Jesús enseña que los no creyentes sufrirán mientras esperan el día del juicio final. La ira de Dios es algo que los hombres han escogido para sí mismo. Alguien puede pensar, yo nunca he escogido eso. ¿Por qué dices eso? La razón es que el ser humano ha rechazado a Dios. Ninguno se salva. Todos éramos enemigos de Dios y todos merecemos su ira. Pero hay una esperanza, hay una buena noticia. Dios rescata a los justos, Dios cuida y protege a sus hijos. En el diluvio se salvaron 8 personas. Dios guardó la vida de Noé y su familia. En Sodoma y Gomorra 3 personas pudieron escapar del azufre y del fuego, Lot y sus hijas. Noé y Lot son descritos como justos. Y aunque sus vidas no fueron perfectas, igual que la tuya y la mía, ellos pusieron su confianza en Dios igual que nosotros. Noé anunciaba al Señor durante todos los años que estuvo construyendo el arca. Se cree que por unos 100 años nadie le creyó, pero él se salvó. Lot vivía en una ciudad de pecado, pero no se dejó influenciar por el pecado, aunque sufría al ver tanta maldad. El Señor contó como justos tanto a Noé como a Lot, lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque los creyentes hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Él es nuestro Salvador y esperamos su regreso, no por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo y su obra en la cruz. Solo por la sangre de Jesús
que nos libera de la ira por la muerte en la cruz donde Jesús pagó por nuestro pecado. ¿Cómo reconocer a un falso maestro? Pues, por ejemplo, una persona que trabaja en un banco detecta rápidamente un billete falso. Está contando y enseguida ya sabe que un billete está falsificado. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a los billetes verdaderos. Sabe qué tacto tienen, su color, su impresión, la marca de agua. Están familiarizados con los billetes verdaderos. Entonces, enseguida que notan uno falso, lo retiran de la circulación. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para reconocer a un falso maestro? Pues conocer mejor la verdad. Cuanto más familiarizados estemos con la palabra, menos nos podrán engañar. Por eso el apóstol Pedro insiste en que crezcamos en el conocimiento de Dios y la única manera es por su palabra. Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Dios es el juez del universo y en su justicia sabe castigar a los injustos y liberar a los justos. Dios tiene poder tanto para salvar como para destruir y Dios cumple sus promesas. No dice hoy una cosa y mañana otra. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. ¿Cuál es nuestra tarea? Pues saber distinguir entre un falso maestro y uno verdadero. Si estudiamos lo verdadero, podremos identificar más rápido lo falso y no seremos engañados. Solo pues nos queda agradecer a Dios por el cuidado constante que tiene por sus hijos y por la esperanza que tenemos que un día estaremos delante de su presencia y no tendremos nada que temer. Amén. Dios os bendiga. Estos pasajes, pues ya veis que no son los más sencillos a la hora de predicar y menos en 20 minutos, pero damos muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho Eva, también que hizo Luisa la semana pasada y el que le tocará a los siguientes. Y la verdad es que nos confrontan con la realidad del juicio de Dios y esta realidad pues es una realidad que por un lado nos ayuda a nosotros a estar agradecidos a Dios, viendo de lo que Él nos ha salvado, de lo que Él nos ha librado, pero por otro lado también nos recuerda la urgencia de la misión que tenemos cada uno de nosotros con las personas que están fuera de Cristo. Así que en esta noche vamos ahora a responder al Señor en oración en cuanto a lo que hemos escuchado en estos pasajes y pidámosle ayuda, por un lado, para saber identificar cuando estamos en presencia o cuando estamos siendo influenciados por falsos maestros, falsos profetas, pero también que nos ayude a ser fieles en la predicación de todo el Evangelio. Así que, por favor, 2, 3, 4 personas que puedan responder en oración.